Listo. Entonces ya definimos la arquitectura que vamos a utilizar, ¿cierto? Ahí dijimos vamos a tener un proyecto. Este como tal, el primero de acá va a ser el proyecto, digamos que va a ser la capa de presentación, ¿cierto? Donde vamos a tener un proyecto MVC normal de los que hemos trabajado, en el cual solo vamos a tener vistas y controladores, ¿cierto? Esas vistas y controladores, bueno, en realidad el controlador se van a conectar a un proyecto que va a ser un proyecto web API, en el cual vamos a tener todos los servicios que van a ser de tipo REST. Listo. Adicionalmente vamos a tener otro proyecto que va a ser el de dominio, donde vamos a tener alojadas todas las clases que nos van a representar los modelos que tenemos en base de datos, las tablas, ¿cierto? Mínimamente por cada tabla que tengamos en la base de datos vamos a tener una clase en ese mismo proyecto. Luego en la base de datos, en la capa de modelo, ¿cierto? Este va a ser otro proyecto como tal. Vamos a tener unos repositorios, ¿cierto? En los cuales vamos a utilizar para consultar la información en la base de datos. Y ya como tal, pues el modelo de la base de datos que va a ser en Entity Framework. Listo. Entonces vamos a esta arquitectura que tenemos aquí diseñada aquí por encima, ¿cierto? La vamos allá a plasmar en el código, en Visual Studio. Entonces vamos a empezar creando el primer proyecto de presentación. Esto digamos que ese va a ser el inicial. Entonces vamos a darle archivo nuevo, va a ser un nuevo proyecto y aquí va a ser pues obviamente una aplicación web. Esta aplicación web SP. Entonces él nos pide dos cosas: el nombre del proyecto que va a crear inicialmente y el nombre de la solución. Listo. Aquí vamos a hacer algo. Entonces vamos a empezar a utilizar el tema de los namespace, ¿cierto? ¿Qué es eso? Básicamente es como un agrupamiento que vamos a hacer en las clases que nosotros creamos o en todos los objetos que tengamos. Entonces el nombre de la solución le vamos a poner, pongámosle e-commerce. E-commerce, bueno, dejémoslo así, e-commerce, ¿cierto? Y a cada uno de los proyectos que nosotros vamos a crear lo vamos a poner así: e-commerce, punto, y el nombre de la capa, ¿cierto? De la capa que queramos presentar. En este caso, ¿cierto? Vamos a decirle, el nombre de la solución va a ser e-commerce solo, pero va a estar compuesto por varios proyectos, en el cual el primer proyecto se va a llamar e-commerce, punto, vamos a ponerle presentación. Listo, para que identifiquemos claramente que esa va a ser la capa de presentación. Listo. Este e-commerce que va a tener, ¿cierto? Obviamente va a ser un proyecto MVC, pero vamos a ponerlo, bueno, realmente vamos a decirle que es un proyecto que sea vacío y que va a utilizar MVC. Listo. Simplemente eso, que él nos agregue lo mínimo para MVC, que no nos agregue nada más. Le vamos a dar a aceptar y él nos va a crear si le sale una ventana de Azure le dan cancelar y él sigue con el proceso. Listo, entonces ahí ya tenemos, ¿cierto?, el proyecto de presentación, que como ya dijimos va a estar compuesto, ¿cierto?, por las vistas y los controladores, ¿cierto? Aquí ya los tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos unos, bueno, igual están vacíos, no tenemos nada, pero entonces ya la carpeta models de aquí no la vamos a utilizar, entonces la podemos eliminar, ¿cierto? Eliminamos la carpeta models. Así.
¿Y qué tipo de proyecto está creando? Aplicación web ASP.NET. Le voy a aceptar y me parece. Bueno. Entonces ya lo miramos. Entonces ya tenemos la capa de presentación. ¿Listo? Entonces vamos a seguir pues con cualquiera de esas, de las que tenemos acá. Vamos a crear la capa de dominio. Listo, entonces para la capa de dominio, obviamente todo va a estar en la misma solución, pero va a ser un proyecto de aparte. Entonces la solución se llama e-commerce y va a ser la que va a contener los demás proyectos que contienen la aplicación. Entonces aquí vamos a crear una nueva capa, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? En la solución, ¿cierto? Tiene que ser parados en la solución. Le damos clic derecho, agregar, nuevo proyecto. Ahí en los tipos de proyectos que nos salen, ya por decir este como tal, pues yo cierro este SQL. Esta capa de dominio no va a ser una aplicación web, sino que va a ser una biblioteca de clases, ¿cierto? Entonces vamos a la digamos que la pestañita de Windows, ya no va a ser web sino Windows, y vamos a seleccionar la que dice biblioteca de clases. Biblioteca de clases, que está en la parte de Visual C# Windows, biblioteca de clases. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Cierto? El que ya habíamos dicho. Exactamente. Primero el namespace, e-commerce.dominio. Le damos a aceptar y él lo que hace es que nos agrega un nuevo proyecto. Nos agrega un nuevo proyecto que se llama dominio, ¿cierto? Debe quedar ahí en la misma solución. ¿Cierto? Aquí que vamos a tener un listado de clases, pues todavía vamos a dejar los proyectos vacíos. Ya a medida que vamos avanzando vamos creando los objetos que necesitemos. Ya tenemos la de dominio. Vamos a crear ¿cuál más? Vamos a seguir con la de modelo, ¿cierto? La capa de modelo. Vamos a darle a agregar, nuevo proyecto. El procedimiento es el mismo. El modelo también es una biblioteca de clases. Entonces le vamos a poner e-commerce. Pongámosle modelo. Podemos ponerle modelo, datos. Pongámosle mejor datos. Pues lo ideal es que se maneje siempre el mismo estándar. Si ponemos este en inglés, pues ponemos todos en inglés. Listo. Pero como estamos poniendo todo en español, vamos a ponerle datos. Eso digamos que ya en aplicaciones pues ya empresariales, eso lo define pues ya el arquitecto, cómo lo van a llamar, pues cómo van a nombrar los objetos. En este caso vamos a manejarlo todo en español. Entonces e-commerce.datos, le damos a aceptar y ya ahí tenemos el otro proyecto. Listo, e-commerce datos. Ya aquí dentro de datos pues vamos a tener los repositorios y el modelo pues de la base de datos. Ya lo último que nos falta sería crear el proyecto de los servicios web. Listo. Entonces ahí qué vamos a hacer, entonces vamos a crear un nuevo proyecto que se llame agregar, ¿cierto? El procedimiento es el mismo. Agregar nuevo proyecto, solo que ya como este es un proyecto de servicio, ¿cierto? De servicios web, en específico web APIs, este como tal sí va a ser un proyecto web. ¿Qué le vamos a decir? Va a ser un proyecto web igual aplicación MVC, ¿cierto? Aplicación web ASP.NET
y el nombre que le vamos a poner es e-commerce punto, podemos ponerle servicios, vamos a ponerle servicios o APIs, vamos a manejarlo como servicios, que igual ahí posiblemente también tengamos servicios SOAP, dependiendo de cómo nos rinda el tiempo. E-commerce.servicios, le damos a aceptar y él nos va a decir que qué tipo de proyecto vamos a crear, ¿cierto? En este caso vamos a decirle que vamos a crear un proyecto de tipo Web API, ¿cierto? Para que nos maneje la plantilla de una vez lista. Lo único que le vamos a hacer es que ya no vamos a decirle que no nos maneje la autenticación, ¿cierto? La autenticación de las APIs las vamos a hacer nosotros más adelante. Vamos a decirle sin autenticación. Esto, recuerden, cambiar autenticación aquí en la parte derecha y le decimos sin autenticación. Ya le damos a aceptar. ¿Cierto? El sitio de servicios luce muy similar a una aplicación MVC normal, ¿cierto? Va a tener controladores, va a tener vistas. Bueno, realmente son controladores, las vistas no las utilizamos mucho, pero básicamente es eso, ¿cierto? Igual ya cuando veamos el tema de Web APIs vamos a ver que en realidad que es un Web API. Listo. Entonces aquí como tal ya tenemos pues cada uno de los, digamos, de los componentes de la arquitectura que hacen parte pues del proyecto. ¿Qué nos hace falta? Crear las relaciones. Como pueden ver aquí, la comunicación es entre las capas, ¿cierto? Digamos que la comunicación, las capas como tal solo tienen acceso a las capas superiores, es decir, vistas y controladores solo tiene acceso, pues en este caso, a la capa de servicios, ¿cierto? Y a la capa de dominio. Recuerden que esta de dominio es transversal. ¿Qué quiere decir? Que todos los proyectos van a utilizar esa capa de dominio. Listo. Servicios va a utilizar modelo, ¿cierto? Y modelo pues va a llamar unos repositorios y va a tener acceso directamente en la base de datos. La comunicación, ¿cierto? La comunicación es así, ¿cierto? Hacia abajo. Modelo, por decir modelo, no se puede comunicar con servicios, ni obviamente los servicios con los controladores. Siempre la comunicación es de las capas superiores hacia las inferiores. Eso, entonces vamos a crear esa relación que tenemos ahí. Y para hacerlo venimos y hacemos lo siguiente. Entonces ya dijimos que dominio la van a utilizar todos, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar pues en el orden que él nos la generó. Vamos a empezar con la capa de datos. La capa de datos que otros proyectos van a utilizar. Esta es la capa de datos, ¿cierto? La de modelo. Entonces la capa de datos, pues como tal no va a utilizar ninguno, pues va a utilizar a dominio, que es la que es transversal a todos. Entonces, para agregar dominio a datos, le damos clic derecho, agregar, y en la parte de la mitad dice referencia, agregar referencia, ¿cierto? Cuando le damos a agregar referencia nos sale una ventana pues del administrador de referencias. Vamos a seleccionar la que dice en la parte izquierda, ¿cierto? Hay varios tabs: ensamblados, proyectos compartidos, examinar. Digamos que aquí por esta opción podríamos agregar DLLs, ¿cierto? Digamos que proyectos que nosotros tenemos ya y tenemos funcionalidades ya hechas, si las quisiéramos reutilizar agregaríamos la DLL, ¿cierto? Es decir, el compilado pues del proyecto como tal, pero en este caso estamos trabajando con proyecto. Entonces aquí nos paramos en la parte de proyectos y donde dice solución vamos a seleccionar los proyectos que va a utilizar la capa donde estamos parados. Como estamos en datos, ¿cierto? Según este diagrama, la única que va a utilizar es dominio, ¿cierto? La transversal. Venimos aquí, dominio, y le damos a aceptar.
¿cierto? Eso pues aparentemente no hace nada, pero entonces si nosotros vamos y abrimos digamos que el proyecto de datos, ¿cierto? La capa de datos, en la carpeta, en la opción que dice referencias, debió haber agregado uno que se llama e-commerce.dominio, ¿cierto? Que ahí es donde van a salir todas las referencias que están usando, ¿cierto? El proyecto por defecto utiliza algunas, System, ¿cierto? Que son las básicas, las core, y ya uno le puede agregar pues a las que vaya necesitando. Listo, entonces ya datos la tenemos lista. Dominio no utiliza ninguna. Listo, dominio no utiliza ninguna. Vamos a hacer servicios. Nos dicen, bueno, sí, dijimos que lo íbamos a hacer por orden. Dominio ya vimos que ninguna. Sigue presentación. Presentación, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar dominio y va a utilizar servicios. Listo. Entonces aquí como nosotros, digamos que en el caso de servicios esa parte tiene un condicional aparte, ¿cierto? Y es que nosotros los servicios no podemos agregar una referencia, sino que los servicios hay que consumirlos. Listo, nosotros para llamar un servicio, ¿qué tenemos que hacer? Invocarlo. Nosotros no podemos agregar la DLL como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que si nosotros lo hiciéramos a nivel de DLL, que estaríamos atando el proyecto de servicios a que se trabaje con .NET, ¿cierto? Por decir una DLL que nosotros generemos con .NET, no la vamos a poder agregar a un proyecto de Angular o a un proyecto de dispositivos móviles. Entonces, en este caso, ¿cierto? Los servicios que van a hacer simplemente van a ser un sitio que va a estar expuesto al que nosotros le vamos a hacer peticiones y nos va a generar respuestas. ¿Listo? O sea que en este caso, en este orden de ideas, en la presentación simplemente va a utilizar ¿qué? El dominio, ¿cierto? Y tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque cualquiera de estos clientes que nosotros creamos, ¿cierto? Ya sea un Angular, una aplicación de escritorio, o un sistema móvil, ¿cierto? Móvil ya sea nativo Android o iOS. ¿Qué va a utilizar? Pues va a utilizar la propia clase de productos y clientes, ¿cierto? Una clase plana que no está ligada a nada. ¿Listo? Entonces, venimos aquí a la presentación y hacemos el mismo proceso. Clic derecho, agregar. Entonces, clic derecho, agregar referencia. Y seleccionamos los que vayan a utilizar. En este caso la presentación va a utilizar el dominio y le damos a aceptar. Listo, pues obviamente validamos las referencias. Ya el proyecto de presentación sí tiene muchas más referencias, ¿cierto? Por el tema de MVC, pero debe tener igual la del e-commerce, ¿cierto? Ahora aquí de primeras, en este caso, e-commerce.dominio. ¿Cierto? Recuerden que solo agregamos la de dominio, ¿cierto? La de servicio no le agregamos no la vamos a agregar. Y ya la última que nos falta es la de servicios, ¿cierto? La capa de servicios sí va a utilizar, entonces va a utilizar la de modelo y la de dominio. Listo, va a utilizar dos. Entonces hacemos el mismo procedimiento en servicios y le decimos clic derecho, agregar referencia, y ahí seleccionamos las que nos apliquen, que en este caso, bueno, no es modelo sino datos y dominio, ¿cierto? Le damos a aceptar. Y vamos a recompilar para ver que no tengamos ningún error hasta el momento. Listo. Entonces ya tenemos las capas relacionadas, ¿cierto? Ya podemos empezar a realizar la implementación.
Pero es que tiene que ser muy rápido. Un poquito más pegado. ¿Qué están haciendo? Compilando. Sí. Está pequeño esto. No, es que ese tipo de Bueno, entonces, como habíamos dicho, vamos a empezar agregando todo el tema de datos, ¿cierto? Vamos a agregar la base de datos y a crear cada una de las entidades de dominio que necesitamos. Entonces, ya dijimos que el modelo, ¿cierto?, va a ir dentro de ¿cierto? El modelo de Entity Framework va a ir dentro de la capa de datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos para la capa de datos, la expandimos y como tal, pues como vamos a tener varias cosas, vamos a tener el modelo y los repositorios, vamos a agregar una carpeta para cada uno. ¿Listo? Entonces le vamos a agregar, clic derecho, agregar nueva carpeta y a este le ponemos modelo y luego agregamos otra carpeta y le vamos a poner repositorios. Listo. Entonces, ¿qué vamos a agregar en la carpeta modelo? ¿Cierto? El archivo EDMX del Entity Framework, ¿cierto? Vamos a agregar la base de datos ahí. Ya ahí ¿cómo lo hacemos? Entonces, clic derecho en la carpeta, agregar, y lo mismo que veníamos haciendo, agregar el modelo de Entity, agregar nuevo elemento, agregar nuevo elemento, ¿cierto? Exactamente, vamos a la parte de datos y le vamos a poner el nombre que queramos. En este caso yo le voy a poner e-commerce BD. Le vamos a dar a agregar, ¿cierto? Esto igual ya lo hemos hecho varias veces. Es el mismo proceso. Desde base de datos agregamos la cadena de conexión, ¿cierto? Ustedes agregan la de SQL-AC o la del equipo local de ustedes. Yo voy a agregar la de mi equipo local. Denle en la opción que dice guardar contraseña y ya cuando nos aparezca el listado agregamos o seleccionamos la base de datos de nosotros, ¿cierto? Que se llama tienda libre y las iniciales de cada uno. Eso, le damos probar conexión y ya le damos a aceptar. Bueno, aquí importante, tratemos de que la cadena de conexión se llamen igual en todos lados, pues que la llamemos igual, para que no les toque cambiar el código. Tienda libre connection. ¿Cómo? Sin las iniciales. Solo tienda libre connection. Listo. Sin espacio, sin nada. Y cada palabra con mayúscula inicial. T mayúscula, L mayúscula y C mayúscula con doble N. Listo. Pues igual lo pueden llamar como quieran. Solo que cuando ya tengan obviamente cuando estemos haciendo algún desarrollo, pues tienen que tener en cuenta cómo se llama la de ustedes. Esto como recomendación, pónganle en igual para no tener esos problemas. Bueno, entonces ahí nos va a pedir,
¿cierto? Nos dice si queremos incluir o no los datos confidenciales en la cadena de conexión. Ahí le vamos a decir que sí. ¿Listo? Le damos que sí y le damos en siguiente. Entity Framework 6, ¿cierto? Esto no ha cambiado nada. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar todas las tablas. Sí, todas las tablas menos la última que dice SysDiagrams, ¿cierto? Digamos que esa como tal no la necesitamos. Esa tabla se creó en el momento en que nosotros generamos el diagrama entidad-relación en la base de datos. Bueno, pero ustedes no lo agregaron, es que ustedes no crearon el diagrama. Ustedes generaron fue el script con las tablas nomás, ustedes no tienen diagrama. Listo, pero como yo creé diagrama, pues ahí me sale. Igual no lo voy a agregar y le damos finalizar. No, seleccione todas las tablas. En el caso de ustedes que no tienen SysDiagram, seleccionen todas las tablas y ya. Sí, déjenle el nombre que pare por defecto, no hay problema. Ese sí no lo necesitamos nosotros. No importa, sí, eso es. Sí, ¿en qué? ¿En cuál? ¿Pero en la conexión o no? Más adelante. Ah, no, es así tal cual. No. Listo, entonces vea que ahí, ¿qué pasó? Nos generamos el modelo de base de datos, ¿cierto? De Entity, pues con cada una de las tablas y sus respectivas relaciones. Recuerden que con Entity es importante tener el tema de llave primaria para cada tabla, ¿cierto? Y obviamente las relaciones, para que podamos hacer las consultas después con LinkQ. Sí, ya igual, pero ahí. Listo, entonces ya tenemos listo el modelo, ¿cierto? Ya tenemos listo el modelo de base de datos. Ya lo que seguimos, ¿cierto? Vamos a definir todas las entidades de dominio que vamos a utilizar, que básicamente van a ser ¿cuáles? Las mismas que tenemos en la base de datos, ¿cierto? Una clase por cada una de las tablas que tenemos en base de datos. Cuando nosotros creamos el proyecto, ¿cierto? Él nos creó una clase, es que clase 1. Esa clase vamos a eliminarla, no la vamos a utilizar. En datos y en dominio nos creó una que se llama clase 1, las vamos a eliminar. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos para la capa de dominio y a crear cada una de las entidades. Entonces estas entidades vamos a agregarlas, son clases normales. Le damos, nos paramos en el proyecto, ¿cierto? En el proyecto de dominio, clic derecho, agregar clase. Y le vamos a poner el nombre. Vamos a poner el nombre, producto, pero vamos a finalizarlo, ¿cierto? Vamos a ponerle algo adicional y es que le vamos a poner DTO, ¿cierto? ¿Qué significa DTO? Data Transfer Object, ¿cierto? O sea, objeto de transferencia de datos. Lo vamos a hacer así, ¿cierto? Igual como para diferenciarlo del que nos genera Entity Framework. Y digamos que este es como un patrón, una técnica que se utiliza mucho, que es el DTO, utilizar DTOs. Esto le ponemos agregar, ¿cierto? Producto DTO, le damos a agregar, él nos crea la clase ahí en dominio. Y ya nosotros lo único que hacemos aquí, o lo que hacemos aquí en producto, es decirle, ¿cierto? Que la clase, primero que todo, que la clase va a ser pública, ¿cierto? Public class, para que pueda ser accedido desde los demás proyectos. Recuerden que esta clase, o esta clase no, este proyecto es transversal.
Es decir, todos los proyectos van a poder acceder a esta clase que nosotros estamos definiendo acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Declararle y definirle cada una de las propiedades, ¿cierto?, que representan cada uno de los campos que hay en la base de datos, ¿cierto? Sería agregar uno a uno manual, pero como eso ya nos lo generó Entity Framework, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar lo que nos generó Entity Framework y vamos a copiar y pegarlo acá. ¿Cómo hacemos eso? Entonces nos vamos para la capa de datos, ¿cierto? Nos ubicamos en el modelo y en el modelo lo vamos a expandir. El último archivo que tiene el modelo es uno que dice extensión .tt, ¿cierto? El último, e-commercebd.tt. Nosotros lo expandimos y él como tal nos generó obviamente una clase para cada una de las entidades de las tablas que tenemos, ¿cierto? Véalas acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a copiar ese código que tenemos ahí. Por decir, estamos con la clase producto, entonces le damos doble clic a producto CS, ¿cierto? Él viene aquí, nos genera un constructor y hace varias cosas. Nos vamos a copiar simplemente las propiedades. Listo, las propiedades, todo lo que diga virtual no lo vamos a llevar. En este caso nos llevamos desde el ID producto, ¿cierto?, hasta la referencia, que si nosotros vemos son 6 campos, ¿cierto? 6 columnas, 6 propiedades que hacen referencia a los 6 campos que tiene la tabla en la base de datos. Nos los copiamos y nos los llevamos para la clase producto de TO. Listo. Eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer con cada una de las clases. Listo. Entonces, como les digo, lo pueden hacer copiando y pegando o pues generándolos uno por uno. Ya eso es de gustos, ¿cierto? Digamos que por practicidad pues uno las copia y las pega, obviamente sabiendo que está pegando, ¿cierto? No copiar todo porque tiene muchas propiedades porque hace referencia también a las relaciones que tiene esa tabla. Aquí simplemente vamos a poner las propiedades peladas de la tabla, ¿cierto? Este es un objeto poco, ¿cierto? Un objeto plano, solo va a tener propiedades. Aquí no vamos a tener métodos ni nada más. ¿Listo? Entonces ya saben, entonces en lo que queda de clase, vayan a agreguen las demás entidades. ¿Listo? Aquí en la clase de datos, en el proyecto de dominio, deben quedar 11 clases de TO. ¿Listo? Una para cada tabla que hay en la base de datos. Y ya con eso continuaríamos.